El domingo de Ramos hacemos memoria de la entrada tuya, Señor, en Jerusalén, entre las aclamaciones festivas de los discípulos y de una gran multitud. Así comenzamos la celebración de la Semana Santa, contemplando a toda esta multitud que depositaba en Jesús tantas esperanzas. Muchos esperaban de él milagros y grandes signos, explicaba el Papa Francisco hace unos años comentando esta escena del Evangelio. La multitud esperaba manifestaciones de poder, incluso la libertad de los invasores romanos. ¿Quién de ellos habría imaginado que 5 días más tarde tú, Señor, serías humillado, condenado y asesinado en la cruz? Las esperanzas terrenas de esa gente se caen delante de la cruz. Vamos a considerar la pasión del Señor, contemplarla y vivirla para preparar esa comunión con Él en esos días santos, en el año jubilar de la esperanza. Si estas personas perdieron sus esperanzas terrenas delante de la cruz, nosotros, en cambio, creemos que precisamente en el crucifijo renace nuestra esperanza. Las esperanzas terrenas caen delante de la cruz, pero renacen esperanzas nuevas, las que duran para siempre. Es una esperanza distinta la que nace de la cruz. Es una esperanza distinta de las que caen, de las del mundo. Pero ¿de qué esperanza se trata? ¿Qué esperanza puede nacer de la cruz? Nos puede ayudar a entenderlo lo que dice Jesús precisamente después de haber entrado en Jerusalén. En el Evangelio de San Juan no aparece la escena de Getsemaní, el huerto de los olivos, la oración de Jesús, donde se muestra cómo esa voluntad humana de Dios se une a la voluntad divina. Y aunque naturalmente, por el horror humano a morir, pues dice, si es posible, aparta de mí este cáliz, termina accediendo a la voluntad del Padre. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esa es la gran enseñanza, el gran modelo que Jesús nos deja con esa aceptación de la muerte en la cruz para liberarnos del pecado, para redimirnos, para abrirnos las puertas del cielo, para hacernos hermanos suyos, hijos del Padre, templos del Espíritu Santo. Si es posible, aparta de mí este cáliz, pero no se haga lo que yo quiera, sino lo que quieras tú. Curiosamente, San Juan no trae esta escena y a cambio narra que ese domingo de Ramos por la tarde aparecen unos griegos que quieren conocer a Jesús, como unos frutos de esa predicación de Jesús también entre los paganos, que acuden a Andrés y a Felipe a pedirles que le palanqueen una conversadita con el Señor. Y entonces el Señor, al recibir esa embajada, reacciona con alegría y les contesta: ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del Hombre. ¿En qué consiste esa exaltación? Pues uno se imagina un ensalzamiento, una festividad. Sin embargo, en San Juan la gloria no es eso que uno se imagina a primera vista. La gloria de Jesús es la muerte en la cruz. Cuando yo sea exaltado, dice en Juan 12:32, que San José María lo percibió en su oración de un modo muy especial, atraeré a todos hacia mí. ¿Y qué es ese ser exaltado? Es ser colgado de la cruz. Desde la cruz atrae. Desde la misa, desde la Eucaristía, Jesús atrae el mundo, trae todas las cosas, nos atrae a nosotros. Cuando yo sea exaltado, atraeré a todos hacia mí, todas las cosas hacia mí. Bueno, en este momento, al comienzo del capítulo 12 de San Juan, dice Jesús, ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y continúa con una pequeña parábola que explica
lo que sucederá en los siguientes días de la primera Semana Santa. En verdad les digo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo, pero si muere, da mucho fruto. Intentemos pensar en un grano, una pequeña semilla que cae en el terreno. Si permanece cerrado en sí mismo, pues no pasa nada. En cambio, si se rompe, se abre y entonces da vida a una nueva espiga, a un brote, más tarde a una planta y la planta da fruto. Todos eran conscientes de esta dinámica agraria, de la muerte de la semilla, y captaban el significado de la enseñanza. Sin embargo, como para que no quedaran dudas, Jesús aclaró: el que se ama a sí mismo se pierde, y el que se aborrece a sí mismo en este mundo se guardará para la vida eterna. Muchas personas leyendo estas palabras del Evangelio han visto claramente su vocación. El último que me enteré fue Guardini, también le sirvió mucho en su vida espiritual. El que se ama a sí mismo se pierde, el que se aborrece se guarda para la vida eterna. Dar la propia vida, aborrecer los reclamos del mundo, decidirse a servir a Jesús y de ese modo ganar la vida eterna. El mejor negocio, el 100 por 1, la vida eterna. También esta es una aplicación tremenda del año jubilar de la esperanza. Confiar en estas promesas divinas, como confió Abraham, como confió Moisés, como confió María, como confió Jesús en el Padre. En otras ocasiones, y puede ser este momento, personas ya entregadas a Dios se han reafirmado en los propósitos de entrega, como queremos hacer nosotros ahora mismo. Y pensaba en la experiencia espiritual de San José María, que dejó apuntado en sus escritos íntimos de diciembre del 35, unos años después de fundada la obra. Escribe: está a punto de empezar la Guerra Civil Española, y él le había pedido a Dios una cruz especial para poder sacar adelante la obra desde la cruz. Y bueno, la cruz fue esto, esos años tremendos de persecución. Le decía yo al Señor hace unos días en la Santa Misa: dime algo, Jesús, dime algo. Se lo podemos decir nosotros ahora. Al sucesor en el Opus Dei, a don Javier Echevarría, le gustaba mucho como manera de hacer oración, para aprender a hablar con Dios, pues decirle con esa sencillez: Señor, dime algo. Y como respuesta, vi con claridad un sueño que había tenido la noche anterior, en el que Jesús era grano, enterrado y podrido aparentemente, para ser después espiga, cuajada y fecunda. Y comprendí que ese y no otro es mi camino. Buena respuesta, concluye. Efectivamente, desde octubre, aunque creo que nada he dicho, no me falta la cruz. Cruces de todos los tamaños, aunque a mí, de ordinario, me pesan poco. Las lleva Él. Seguir a Cristo en su camino hacia el Calvario. Ser como ese grano enterrado, sacrificado como Jesús, para resucitar con Él. Buena respuesta. Buen propósito para acompañarte, Señor, cargando con la cruz de cada día. Las cruces de la vida cotidiana, del clima, del tráfico, de la salud, también de la misma psicología, de las angustias, de las ansiedades, de los malentendidos, de los pesares que nos causan las otras personas, a veces sin querer. También dice San José María: procura vivir de tal manera que sepas voluntariamente privarte de la comodidad y el bienestar que verías mal en los hábitos de otro hombre dedicado a Dios. Mira que eres como ese grano de trigo del que habla el Evangelio. Si no te entierras y mueres, no habrá fruto. Estos días leía un libro espiritual en el que hablaban de como ese momento en el que uno se abandona, como hizo Jesús también en la última cena, que dice: les conviene que yo me vaya.
Siempre estamos aferrados a lo que tenemos, a nuestra situación, ¿no? Como, conviene quedarme aquí. Y hay un momento en el que el Señor, pues como que nos invita a compartir con Él ese desprendimiento. Les conviene que yo me vaya. Tiene muchas aplicaciones. Es una manera también de vivir el espíritu de la cruz. Podemos examinarnos en nuestra oración, mientras queremos unirnos a la pasión tuya, Señor, cómo vivimos el espíritu de penitencia. ¿Qué tanto hemos escuchado la invitación y el ejemplo del Señor para convertirnos de nuevo, para una nueva mudanza, para negarnos a nosotros mismos y cargar la cruz de cada día? Notamos la exigencia en la mortificación interior, por ejemplo. Cuando se habla de mortificación interior, se habla de las potencias internas. La imaginación, dicen que es la loca de la casa. A veces se imagina cosas, puede ser negativas, o perversas, o tontas, que le hacen a uno perder el tiempo, o que uno es una víctima, o bueno, tantas ocasiones de faltar al amor de Dios o a los demás. Por eso dicen que es la loca de la casa. Pues mortificar la imaginación es, no voy a pensar en eso, que me quita la paz, o que me hace pensar mal de una persona, o que me quita la presencia de Dios. Más bien, pongo la imaginación, no es no imaginarse, porque es una capacidad humana. Me voy a imaginar Jesús en el Calvario, me voy a imaginar a la Virgen, me voy a imaginar a San José, me voy a imaginar el cielo. Bueno, tantas maneras bonitas de usar la imaginación. La memoria. David Mejía Velilla tiene un libro que se llama así, Memoria de Dios. Uno puede tener una memoria de todas, como nuestro prócer, el memorial de agravios, ¿no? De todos y cada uno de los vecinos, de los parientes y tal. Pero uno puede tener la memoria de Dios, todas las cosas buenas que me ha dado Dios, para darle gracias. Es una manera muy buena de hacer oración, la gratitud. Y uno se da cuenta cuántos dones nos hace el Señor. Imaginar la memoria, mortificar la memoria. Mortificar la curiosidad en la vida diaria, en los medios electrónicos. Mortificar la inteligencia para dedicarla, enfocarla. Hoy día que hay tantas distracciones posibles, eso también es una mortificación. No me voy a distraer con esa notificación, con ese correo, con esa llamada. Estoy en mi oración, no me importa qué están diciendo en el WhatsApp, ya me enteraré en media hora, cómo va el partido, cómo van las encuestas. No, yo mortifico la curiosidad o la inteligencia, me voy a dedicar a pensar en lo que estoy pensando, en Jesucristo. Mortificar la voluntad para decir siempre que sí a lo que el Señor quiere y que no a lo que Él no quiere. Mortificación interior. Recordamos de ese punto también de camino, de aquel silencio ante la acusación injusta, el chiste que no salió de tu boca, la sonrisa amable para quien te molesta, todo eso con perseverancia sí que es sólida mortificación interior. Bueno, es una manera, de pronto nadie se da cuenta, pero es un trabajo interno de lucha, de ascética, de crecimiento en virtud, la virtud de la penitencia. También mortificación exterior. La Cuaresma nos habla de esa abstinencia de la carne y abstinencia de placeres que puede ser que nos guste y podemos ofrecer. Hay quien dice que va a tomar menos café o menos vino o menos dulce, la carne de los viernes, los pequeños ayunos o grandes, ¿no? El ayuno del miércoles de ceniza, el ayuno del Viernes Santo. La mortificación de los sentidos, uno por uno, la guarda de la vista, que nos ayuda pues, a no distraernos, que no conviene mirar lo que no es lícito desear, dicen los santos, ¿no? Entonces, pues, mirar lo que conviene y no mirar lo que no hace falta. La guarda del oído, pronto pues para también estar centrados en lo que toca. Del gusto, comer un poco menos de lo que nos gusta más, comer un poco más de lo que nos gusta menos. Del tacto, para evitar demasiadas comodidades. Mortificación de los sentidos, uno por uno. El minuto heroico, famoso, a la hora de levantarse. Levantarse cuando suena la alarma. No dar largas, no esperar a la siguiente. Ese es un heroico, ¿no? Es
He oído, cuando uno no se lo sabe, hay la gente que usa sinónimos, pero todos hablan de eso, de lo difícil que es levantarse cuando toca. Y no solamente levantarse, sino también pues, para poder llegar a tiempo a lo que toca o salir de cuando hay que irse. La puntualidad. También otra mortificación para este tiempo de Cuaresma o ante esta invitación del Señor, hacer grano de trigo que muere, enterrado. La lucha por dominar nuestro carácter, todo lo que tiene que ver con la virtud de la templanza, también es virtud interior. Uno quisiera a veces matar y comer del muerto, pero bueno, la mansedumbre, ¿no? La serenidad, eso es una mortificación interior. ¿Cómo hemos afinado, nos podemos preguntar en este tiempo, en el plan de vida espiritual, en las prácticas de piedad, en el rosario, en la Eucaristía, en la lectura del Evangelio, en la vida de oración? Eso es la lucha perseverante por crecer en esas virtudes, es una manera de vivir el espíritu de penitencia. El que quiera servirme, que me siga, dice el Señor. Y donde esté yo, allí también estará mi servidor. A quien me sirva, el Padre lo honrará. El camino de seguirte a ti, Señor, en tu morir, como la semilla de trigo, pasa entonces también por la unión contigo en la Eucaristía, donde se cumple esa mutua inmanencia. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. El que quiera servirme, que me siga. Donde esté yo, allí estará mi servidor, principalmente en la Eucaristía. El Papa Francisco seguía hablando de esta esperanza ante la cruz y decía que Jesús ha llevado al mundo una esperanza nueva, no esas esperanzas humanas que caen en la cruz, que el Papa Benedicto ha criticado con esos que llaman esperanzas intrahistóricas, ¿no? O escatologías humanas, utopías políticas, que tratan de ver un reino de Dios aquí en la tierra, con nuestra cabeza, con nuestra ciencia o con nuestros proyectos y maquinaciones políticas sin Dios. Esperanzas caducas, esperanzas efímeras. Solo hay una esperanza verdadera y es esta esperanza nueva que Jesús ha traído. Una esperanza paradójica, ¿no? Es esperanza contra esperanza, como se dice San Pablo de Abraham. Esperó contra toda esperanza. Más de 100 años, esterilidad, y sigue confiando en que Dios le va a enviar un hijo. Pues Jesús lo ha hecho como una semilla, se ha hecho pequeño como un grano de trigo, ha dejado su gloria celestial para venir entre nosotros con la encarnación, cayó en la tierra como la semilla, pero todavía no era suficiente. Para dar fruto, tú, Señor, quisiste vivir el amor hasta el fondo, hasta el extremo. También así comienza San Juan este pasaje del Evangelio. Habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Dejándose romper por la muerte, como una semilla se deja romper bajo la tierra. Precisamente allí, en ese punto extremo de su abajamiento, que es al mismo tiempo el punto más alto del amor, es donde germina la esperanza, como en el corazón de Jesús. Si alguno puede preguntarse, ¿cómo nace la esperanza? Esta respuesta solo se encuentra en el Evangelio, en el ejemplo de Dios. La esperanza nace de la cruz. Ese es el escándalo cristiano. Anunciamos a Cristo crucificado, escándalo para los gentiles, necedad para los judíos. Pues en la esperanza es donde nace la vida, en la muerte es donde nace la vida, en la cruz donde nace la esperanza. Mira la cruz. De hecho, pues hay una profecía que dice así: mirarán al que traspasaron. Por eso esa devoción tan grande que hay en la iglesia al crucificado, a Cristo muerto en el Calvario, con ese costado traspasado por la lanza, con ese corazón entregado hasta la última gota de su sangre. Mira la cruz, mira a Cristo crucificado, y de allí te llegará la esperanza que ya no desaparece, la esperanza que dura hasta la vida eterna. De ahí viene esa costumbre tan bonita que
recomendaba San José María, de cargar el crucifijo en el bolsillo. Juan Pablo II también habla de cargar el rosario. Bueno, ese crucifijo nos ayuda como presencia de Dios. Ponerlo sobre la mesa, contemplar sus llagas, nos ayuda a mirar al que traspasaron, al que traspasamos nosotros con nuestros pecados, al que nos dio su vida para resucitarnos y besarlo y ofrecerle nuestro trabajo. Por eso lo ponemos en la mesa, para que cuando estemos cansados decir: Señor, estoy cargando tu cruz. El Papa Francisco tiene una devoción muy bonita, que es todas las noches antes de acostarse, pues mientras se va durmiendo, va rezando un Padre Nuestro por cada una de las llagas, de cada mano, de cada pie y del costado. Es una devoción a la humanidad santísima de Cristo, saber que por esas llagas hemos sido purificados. San José María también le escribe a uno de sus hijos espirituales, precisamente de un frente de guerra: te escribo desde la mano derecha de Jesucristo, desde la llaga de la mano derecha de Jesucristo. Pues decir, si aquí me ha pasado tantas cosas bonitas, ¿cómo será la llaga del corazón? A veces se ponía como en la puerta del corazón y iba pasando a sus hijos ahí al corazón, a las cavidades. Mira la cruz, mira al Cristo crucificado, y de allí te llegará la esperanza que ya no desaparece, la esperanza que dura hasta la vida eterna. Y esa esperanza ha germinado precisamente por la fuerza del amor. Porque es, como dice San Pablo en la carta a los Corintios, en el himno del amor, es el amor que todo lo espera, el amor que todo lo soporta. El amor, que es la vida de Dios, renovó todo lo que alcanzó. Por eso, en Pascua, lo que celebramos en ese triduo pascual, Jesús transformó, tomándolo sobre sí, nuestro pecado en perdón. ¿Cómo es la transformación que hace la Pascua? Jesús transforma nuestro pecado en perdón, nuestra muerte en resurrección, nuestro miedo en confianza. Por eso también ese grito de los papas a la sociedad actual: no tengan miedo, que viene del Evangelio, ¿no? El ángel le dice a María: no temas. Los ángeles después en la resurrección también dicen: no tengan miedo, no tengan miedo. La Pascua ha transformado nuestro miedo, nuestras ansiedades, nuestras desconfianzas en confianza, nuestra muerte en resurrección, nuestro pecado en perdón. Por eso se puede decir que en la cruz nace y renace siempre nuestra esperanza. Es por eso por lo que con Jesús cada oscuridad nuestra se puede transformar en luz. Toda derrota se puede transformar en victoria. Toda desilusión se puede transformar en esperanza. Por eso es el misterio de la cruz. Por eso el Viernes Santo adoramos la cruz. Es un poco escandaloso, ¿no? Y el sacerdote se reviste de rojo, como celebrando, pues no la muerte de Dios, sino la redención, que Jesús, con ese dolor que quiso cargar, nos dio la vida, nos alcanzó el perdón de nuestros pecados, hizo renacer la esperanza. Toda desilusión se convierte en esperanza. La esperanza supera todo, porque nace del amor de Jesús, que se ha hecho como el grano de trigo en la tierra y ha muerto para dar vida. Y de esa vida plena de amor es de donde viene la esperanza. Por eso es tan importante el año jubilar de la esperanza, como que nos demos cuenta toda la grandeza que tiene esa virtud y el testimonio que hemos de transmitir nosotros con nuestra vida. Dar razón de nuestra esperanza, dice San Pedro, y por eso hemos de meditar mucho en ella. Cuando elegimos la esperanza de Jesús, no esa esperanza vana nuestra, poco a poco descubrimos que la forma de vivir vencedora es esta, la aparentemente perdedora, la del amor humilde, la de la semilla. No hay otro camino para vencer el mal y dar la esperanza al mundo. Pues la gente pensará que es una lógica perdedora, porque quien ama pierde poder. Quien dona se despoja de algo, y amar es un don. En realidad, la lógica de la semilla que muere
del amor humilde es el camino que Jesús mismo quiso escoger, el camino divino, el único que da verdadero fruto. Lo vemos también en nosotros, dice el Papa. Poseer siempre empuja a querer más. Nunca está uno suficientemente satisfecho con lo que tiene, siempre quiere más. He obtenido una cosa para mí, enseguida quiero una más grande, y así sucesivamente, nunca satisfecho. Una sed fea. Cuanto más tienes, más quieres. Quien es voraz nunca está saciado. En cambio, Jesús por eso lo dice de forma clara: el que se ama a sí mismo se pierde. Tú eres voraz, buscas tener muchas cosas, pero perderás todo, también tu vida. Nada nos acompañará al sepulcro. Quien ama lo propio y vive por sus intereses, se hincha solo de sí mismo y pierde. Pero en cambio, por el contrario, el que se aborrece a sí mismo en este mundo, se guardará para la vida eterna. El que esté disponible y sirve, vive como Dios. Entonces vence, se salva a sí mismo y salva a los demás. Se convierte en semilla de esperanza para el mundo. Por eso es que es bonito ayudar a los otros, servir a los demás, aunque quizás nos cansemos, pero la vida es así y el corazón se llena de alegría y de esperanza. Esto es amor y esperanza juntos, servir y dar, sin esperar nada a cambio, inclusive agradeciendo cuando el pago del trabajo al servicio de los demás es la infamia o la calumnia o al menos pues el maltrato. No importa. Lo que importa es lo que piensa Dios y se ofrece aquello en desagravio por los propios pecados, que son tantos que siempre viene bien poder cargar la cruz. Este amor verdadero pasa a través de la cruz, del sacrificio, como para Jesús. La cruz es el pasaje obligado, pero no es la meta, es un paso. La meta es la gloria, como nos muestra la Pascua, por eso Jesús llama a la cruz su glorificación. Y ahí es cuando dice Jesús otra imagen muy bonita, que es la imagen del parto, que dijo durante la última cena. La mujer cuando va a dar a luz siente tristeza porque llegó su hora, pero en cuanto da a luz al niño, ni se acuerda del apuro por la alegría de que al mundo le ha nacido un nombre. Así es, donar la vida, no poseerla. Y eso es lo que hacen las madres. También a Juan Pablo II le gustaba mucho hablar del ejemplo de las madres como ejemplo de don de sí. También hablaba de los soldados que se donan por la patria y del celibato como un don de la propia corporalidad al mismo Dios, por completo. Don de sí, donar la vida, no poseerla. Y eso es lo que hacen las madres, dan otra vida, sufren, pero después están alegres, felices porque han dado luz a otra vida. Da alegría. El amor da a luz la vida y da incluso sentido al dolor. La única manera como se entiende el dolor, viendo a Jesús en la cruz, el Hijo amado al que el Padre no le ahorra ese dolor, porque gracias a Él, pues todos nosotros terminamos siendo hijos adoptivos. El amor es el motor que hace ir adelante nuestra esperanza. Y cada uno de nosotros se puede preguntar en este momento, ¿yo verdaderamente amo? ¿He aprendido a amar? ¿Aprendo todos los días a amar más? Pensaba que podíamos terminar haciendo una oración que el cardenal Ratzinger escribió para el último Via Crucis que presidió cuando era todavía Papa Juan Pablo II. Le pidió que fuera el encargado de escribir el Via Crucis de la Semana Santa. Y escribía Joseph Ratzinger: Señor Jesucristo, tú aceptaste por nosotros correr la suerte del grano de trigo que cae en tierra y muere para producir mucho fruto. Y le pedía, líbranos del temor a la cruz. Se lo pedimos nosotros ahora. Líbranos del miedo a las burlas de los demás. Líbranos del miedo a que se nos pueda escapar nuestra vida si no aprovechamos con afán todo lo que nos ofrece. Ayúdanos a desenmascarar las tentaciones que prometen vida, pero cuyos resultados al final solo nos dejan vacíos y frustrados. Que en vez de querer apoderarnos de la vida, la entreguemos. Ayúdanos, Señor, al acompañarte en este itinerario del grano de trigo, a encontrar
la vía del amor en este perder la vida. La vía que verdaderamente nos da la vida y vida en abundancia. Pidámosle a la Virgen que en estos días de amor nos dejemos envolver por el misterio de Jesús, que como el grano de trigo nos da la vida al morir. Él es la semilla de nuestra esperanza. Contemplemos al crucifijo como fuente de esperanza. Poco a poco iremos entendiendo que esperar con Jesús es aprender a ver ya desde ahora la semilla en la planta, la Pascua en la cruz, la vida en la muerte. Y ahí es donde el Papa deja una tarea para hacer en casa. A todos nos hará bien detenernos delante del crucifijo, ese que tenemos en casa o el que cargamos en el bolsillo, mirarlo mucho y decirle: Señor, contigo nada está perdido. Contigo siempre puedo esperar. Tú, Señor, eres mi esperanza.